El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 al versículo 30. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aunque hemos leído estos 3 versículos, realmente nuestra atención estará enfocada solo en el versículo 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bueno, realmente no llegaremos hasta entregó el Espíritu, sino hasta consumado es. El último clamor de nuestro Señor Jesucristo que veremos en el Evangelio de Juan. A ver, no estoy diciendo que es el último de los clamores que Jesús dijo estando en la cruz, ¿sí? El último es: Padre, en tus manos o en ti encomiendo mi espíritu. Pero ese clamor no lo tenemos registrado en Juan, solo en los otros evangelios. Por lo tanto, digo que este es el último clamor que nosotros vamos a considerar, que nosotros vamos a contemplar. Y realmente, así como el último clamor que vimos aquí, ¿cuál fue el último clamor que vimos aquí? Tengo sed. ¿Recuerdan? Tengo sed. Y aquella vez dije que, aunque para nosotros se traduce en 2 palabras, en griego es solamente una palabra. Bueno, lo mismo pasa con nuestro texto hoy. En realidad es una sola palabra en el griego. Una palabra que, hermanos, no harían mal el memorizar, pues esta palabra en un sentido, hermanos, en un sentido llega al mero corazón del Evangelio de Cristo. Hay varias palabras que llegan al corazón del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, la palabra propiciación, la palabra sustitución, pero la palabra griega que hoy vamos a ver, que se llama tetelestai, llega al mero corazón del Evangelio, así que no haríamos mal en memorizarla. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, tengo que confesar que nuestra traducción, la Reina Valera 60, la traducción que usamos en esta iglesia, traduce la palabra tetelestai de una forma apropiada. Lo traduce como consumado es. Consumado es. Es una buena traducción. No solamente nos dice está consumado, sino que confirma, consumado es. Y aunque es una buena traducción, la verdad es que esta palabra es tan profunda que no alcanzamos a contemplar todo lo que significa solo con esa traducción. Así que podríamos hacer una paráfrasis. Todos saben lo que es una paráfrasis, ¿verdad? Una paráfrasis es extender el discurso de una forma que sea más claro la idea. Por ejemplo, aquí diría esto, que consumado es o tetelestai significa todo está hecho. No hay nada más por hacer. Está consumado.
Esa es una paráfrasis apropiada de la palabra tetelestai. Aunque tenemos una buena traducción, y esta paráfrasis va en un sentido al mero punto del significado de la palabra, realmente me encuentro en armonía con las palabras de Charles Spurgeon cuando dijo, al traducir esto al español, bueno, él dijo al inglés, ¿sí? Él era inglés, pero usemos una equivalencia. Al traducir esto al español, tenemos que usar dos palabras. Consumado es. Pero solo fue una cuando fue pronunciada. Un océano de significado en una gota de lenguaje. Un océano de significado en una gota de lenguaje. Una simple gota. Pues eso es lo que podemos decir, es esta palabra. Consumado es. Sin embargo, se necesitarían todas las demás palabras que han sido dichas o que serán dichas para explicar esta sola palabra. Es completamente inmensurable, es sublime, no la puedo alcanzar, es profunda, no la puedo sondear, es tan alta, nadie la puede atrapar. Consumado es. ¿Qué significa entonces? Mi propósito en esta exposición es intentar explicar la profundidad de esta palabra, al menos hasta donde nos alcance, ¿sí? Al menos hasta donde podamos. Así que los 40 minutos que nos restan, hagamos justamente esto. Bueno, ya vimos el significado de la palabra como tal. ¿Qué significa tetelestai? Consumado es. Niños, hoy en el estudio quizá podrían recibir esa pregunta de nuestro hermano Fernando. ¿Qué significa tetelestai? Y ustedes tendrían que responder, consumado es. Pero pasemos de este significado de la palabra como tal, de lenguaje a lenguaje, e intentemos contemplar esta palabra en los labios del portador. Porque no es lo mismo que un hombre diga está terminado, a que Jesucristo diga consumado es. Es la persona que lo dice que hace esta palabra profunda. Y no solo la persona que lo dice, nuestro Señor Jesucristo, sino además también el momento en el que lo dice. Así que indaguemos un poco sobre el significado de tetelestai en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comencemos por decir lo que nuestro Señor Jesucristo no quiso decir, lo que Juan no quería decir por esta palabra. Nuestro Señor está en la cruz y dice, está consumado. Pero ¿qué es lo que no estaba diciendo con esto? Bueno, no estaba diciendo que nuestro Señor ya no tenía nada que hacer en absoluto. No estaba diciendo eso. Todavía le quedaban cosas por hacer. Y de hecho, hasta el día de hoy, nuestro Señor está ocupado por su iglesia. Trabajando por su iglesia. Por ejemplo, nuestro Señor todavía tenía que pasar 3 días en el sepulcro. ¿No es cierto? Que dice que como Jonás estuvo 3 días, así el Hijo del Hombre es necesario que esté 3 días. Todavía tenía que resucitar. Y al resucitar pasaría 40 días enseñando a sus discípulos respecto a las cosas del reino. Al mismo tiempo, en los cielos
Sigue obrando por su iglesia. Sigue trabajando como rey, instruyendo a su iglesia por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo, sometiendo a sus enemigos, arrastrando a los opositores para que vengan a sus pies. Todavía obra como sacerdote, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, presentando nuestras oraciones al Padre para que sean aceptas. Y todavía habla como profeta, con carros de fuego, moviéndose en su iglesia para edificar y pastorear por medio de su santa palabra. Y esperamos un día en donde vendrá y establecerá su reino y destruirá los reinos mundanos, destruirá estos reinos que a Él se oponen, que se levantan contra el Señor. Y entonces estaremos en su presencia con Él todos los días. Él pastoreando a su pueblo eternamente. Así que consumado es, no significa que nuestro Señor ya no tenía nada que hacer de forma absoluta. Todavía quedaban cosas por hacer. Bueno, si eso no significa, ¿qué es lo que sí significa? Esto es lo que significa. Que una parte principal de su obra quedó hecha. Que una parte, uno de los propósitos por los cuales Él vino, quedó consumado y no hay más que hacer. ¿Cuál es esa parte? Bueno, yo diría que incluso es la principal en el ministerio de nuestro Señor, pues vemos anunciando a sus discípulos sobre esta una y otra vez. Me refiero a su muerte por su pueblo. Me refiero al rescate que vino a hacer a su pueblo. Escuchen. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes y sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nuestro Señor nos dice que parte principal de su ministerio era venir a morir, y que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino en primer lugar a cubrir las deudas y todo requisito necesario para darle perdón a su pueblo. Y mi argumento es que cuando Jesús dijo consumado es, se refería en particular a esa misión. Él dijo, está consumado. Y si preguntamos, ¿qué, mi Señor? ¿Qué es lo que tú has consumado? Él diría, su rescate. Su rescate es lo que está consumado. Su nombre fue Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. De hecho, eso es lo que vamos a ver hoy justamente en el catecismo, en la tarde. El catecismo del estudio de los adultos. Vamos a ver por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, el Salvador. La razón, porque Él pagaría por los pecados de su pueblo. Hermosa y sustanciosa lección para introducirnos a la doctrina de Cristo. El justo tenía que venir por los injustos. No había otra forma en la que nosotros pecadores recibiésemos el perdón de Dios. Y cuando Jesús dice, consumado es, nos está diciendo, este rescate ya está hecho. El rescate ya está hecho. Y déjenme expandir esto en al menos 3 formas en las que debemos entender que la obra de redención está consumada. O sea, cuando Jesús decía consumado es, podemos decir,
Lo que está consumado es la obra de redención, el perdón de pecados, la vida eterna. Eso es lo que Él ya logró, el rescate, ya lo consumó. Pero ahora nos podemos detallar un poco más. ¿Qué significa precisamente que Él nos ha rescatado? ¿Qué significa precisamente que Él ya proporcionó el rescate? Bueno, tres cosas que debemos entender cuando escuchamos consumado es, en primer lugar, que toda obediencia que es requerida por el Padre para dejar a los hombres entrar a su presencia fue satisfecha. Repito, que toda obediencia que es requerida del Santo Dios para que nosotros los pecadores podamos entrar a su presencia fue satisfecho todo requerimiento. Recuerden que los hombres, nosotros los pecadores, amigo, no solo necesitamos que se nos perdonen pecados, necesitamos tener méritos para poder entrar a la presencia de Dios. El problema es que nosotros no los podemos hacer. El problema es que nosotros no los podemos obtener. Por lo tanto, Cristo vino para obedecer al Padre y poder así merecer para nosotros una entrada a su presencia. ¿Recuerdan el momento en el que Jesús llega con Juan el Bautista para ser bautizado? ¿Para qué era ese bautizo? Un bautizo para arrepentimiento, ¿cierto? Bueno, Jesús se acerca a Juan y dice, bautízame. Pero Juan dice, Señor, ¿cómo? Yo debo ir a ti y tú vienes a mí. Él entendía que algo no estaba bien. ¿Cómo es que el santo viene a bautizarse para arrepentimiento? Jesús dice, deja porque es necesario que cumpla toda justicia. ¿Qué significa esto? El mandamiento de bautizarse para arrepentimiento era un mandamiento vigente en los días de Juan el Bautista, ¿cierto? Era un mandamiento de Dios porque Juan era profeta de Dios. Y por lo tanto, Jesucristo, que fue obediente a toda la ley, debía obedecer todo mandamiento, toda la ley moral la debía obedecer perfectamente y todo mandamiento positivo, o sea, todo mandamiento que se agregara, que Dios agregara, Jesús lo tenía que guardar por su pueblo. Por eso dice, deja porque es necesario que cumpla toda justicia. O sea, no hay mandamiento que no deba obedecer. Todos los mandamientos de mi Padre debo obedecer. Debo hacer las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? En primer lugar, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Él dice, debo cumplirlo. ¿Por qué debía cumplirlo? Esto es lo que entendemos. No debía cumplirlo para sí mismo, sino que debía cumplirlo para nosotros. Él debía obedecer toda la ley del Padre, para que el Padre pudiese otorgar a los pecadores vida eterna. A ver, niños, yo sé que este concepto a veces confunde, pero déjenme explicarlo así e incluso los adultos se van a beneficiar. Imagínate que hay un día que eres invitado a una ceremonia. Eres invitado a una ceremonia, pero ¿qué crees? Gastaste todos tus ahorros y ya no puedes comprar el traje o el disfraz que era necesario para esa fiesta. Porque ¿qué crees? Si no llevas ese disfraz o ese traje, no te van a dejar pasar. Y ves tus bolsillos y ¿saben qué es lo único que sale? Basura, papel viejo y no hay nada en los bolsillos. Pero mamá dice, yo te voy a tejer y te voy a coser un traje para que tú puedas entrar. Y entonces mamá empieza a sacar, saben que siempre habrá
retazos y trapos por ahí que van a ser útiles y empieza a trabajar y la hora se acerca y tú sabes que si no está listo no podrás entrar a esa fiesta, no podrás entrar a esa reunión y ves la hora y estás preocupado hasta el momento en que tu mamá termina y te da tu traje y dice, ten, esto te hace apto para entrar a la fiesta. Y entonces muy feliz vas con eso, ese disfraz o ese traje o esa ropa. Nosotros necesitábamos un traje de justicia, un traje lleno de buenas obras, un traje adornado con obediencia. De otra manera, no entramos a la presencia de Dios. No es suficiente que no tengamos deuda, necesitamos obediencia perfecta para entrar a la presencia de Dios. Bueno, Cristo durante toda su vida, durante esos 33 años, estuvo obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo al Padre. E imaginen entonces que en cada obediencia era como si una perla o un diamante o un zafiro se estuviera poniendo en el traje, en la ropa, para hacerlo resplandeciente y agradable a los ojos de Dios. Bueno, cuando Jesús dice, consumado es, está diciendo, Padre, he obedecido todos tus mandatos. He tejido la ropa que ellos necesitaban. Padre, no he faltado a ningún mandamiento. Padre, está consumado. Está terminado el traje. No hay nada más que poner. A veces olvidamos en la cruz que cuando Él agonizaba, también obedecía. A veces se nos olvida que su más grande acto de obediencia fue la misma cruz. ¿No es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice que nadie le quitó la vida, Él la puso de sí. Padre, tú has requerido de mí buenas obras, obediencia a tu ley y todo lo he hecho. Ahora estoy aquí en la cruz por ti, para obediencia de ti. Porque eso dice, vean esto, nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuchen lo que sigue. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice entonces, consumado es. Y esto significa que toda obediencia requerida para que nosotros los pecadores fuésemos aceptados está realizada. Oh, mis hermanos. No debemos entonces olvidar el significado de consumado es a la luz de la obediencia de Cristo. Él dijo, toda obediencia requerida para que el Padre los acepte ya está hecha. Ya está hecha. Es cierto, somos llamados a obedecer la ley de Dios. Somos llamados a vivir por sus estatutos. Pero que nadie se equivoque. No obedecemos para agregar buenas obras y que Dios nos acepte. No obedecemos para completar la obra de Cristo. Él dijo, consumado es. No obedecemos para que Dios nos acepte más, para que con esta nueva obra Él tenga una mejor apreciación de mí. No, Él dijo, consumado es. No hay nada que hagamos o no hagamos que nos haga más aceptos o menos aceptos ante Dios, porque Cristo ya obedeció todo lo que el Padre requería. Obedecemos porque tenemos gratitud. Obedecemos porque el Señor nos manda a hacerlo, pero no obedecemos la ley a fin de ganarnos algo del Señor, al fin de ganarnos más aceptación o una entrada más ancha. Bueno, Cristo la dejó la entrada, pero está un poco angosta. Yo la voy a hacer más ancha por mi obediencia. No. Consumado es.
está hecho. Hermanos, esto debe limpiarnos del corazón legalista que todos en una manera o en otra podemos tener. ¿No es verdad que a veces caemos en un corazón legalista y obedecemos la ley de Dios como pensando que por obedecerla tendremos más acceso a su presencia? Oh, no, hermano, seamos humildes. Del más grande al menor de los cristianos, todos son aceptos delante del Padre porque Cristo dijo, está consumado. El vestido está hecho y cuando le intentas agregar otra perla, lo único que haces es ensuciarlo. Porque cualquier buena obra que puedas añadir destruye esta gran obra que Cristo realizó. Limpiemos el corazón legalista. Obedezcamos de gratitud. Obedezcamos de amor, pero no para hacernos aceptos ante Dios. Al mismo tiempo, esto debe tener el potencial para consolar al hermano que en la conciencia débil suele decir, al caer, digamos que alguien cayó esta semana y su conciencia está débil y su conciencia le acusa y dice, pequé y no me puedo acercar a ti hasta que haga una buena obra que me haga acepto. Pero ahí está el problema. Hermano, no necesitas hacer unas buenas obras para que seas acepto. Caíste, arrepiéntete. Pero puedes acercarte a Él y buscar su presencia y buscar su ayuda y buscar nuevamente ese perdón del corazón que necesitas. Porque Él dijo, consumado es. Oh, esta es la religión que no soportan los hombres. Confesémoslo, hermanos. Esta es la religión que no soporta nuestra carne natural. Hablaba esta semana con mi barbero, con la persona que voy para cortarme el cabello y la barba y hablando con él, insistía que no era posible, que no tuviésemos que hacer nada para que Dios nos acepta. Él decía, con un corazón muy sincero, decía, es que se me hace hipócrita que ahorita que estoy en necesidad lo busque. No, primero dejo esto y arreglo esto y corrijo esto y entonces ya me podré acercar. Y yo le decía, no, es que ese es justamente el punto. No puedes dejar eso a menos que lo busques a Él. Ese es el Dios de gracia. Esa es la gracia que choca. Esta es la gracia que rechaza Roma, la iglesia romana. Esta es la gracia que no pueden soportar, que no hay nada que tengamos que hacer para ser aceptos. Nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él, descansa en su obediencia, confía en su palabra que dijo, está terminado. Oh, hermano, si estás luchando y te sientes con una conciencia avergonzada, está bien la vergüenza, eso no está mal. Habla de un corazón sensible al pecado, pero búscalo. Búscalo para pedir ayuda de salir de eso que te está aplastando, que te está atormentando, que te está esclavizando. Búscalo, pide perdón y recuerda, yo sé que la única razón por la que me acerco a ti es porque Cristo consumó toda obediencia necesaria para poder acercarme a ti. Oh, buenas noticias para el pecador. Buenas noticias para el pecador. Amigo, la invitación es esta. Nada puedes hacer. Cristo lo vino a hacer todo. Lo vino a hacer todo. Porque tú y yo somos incapaces. Él lo vino a cumplir todo. Padre, consumado es. La obediencia que requerías está hecha. Pero pasemos a otro aspecto de la redención de Cristo que debemos entender cuando escuchamos consumado es. Y es esto, que cuando Jesús dijo esta palabra, confesó que no había más castigo que recibir.
No había más castigo que recibir. Necesitábamos un traje resplandeciente, la obediencia de Cristo. Pero además necesitábamos que nuestras deudas fueran pagadas. Que nuestras deudas fueran pagadas. Y Jesús hizo lo uno y lo otro. Él es un Salvador completo. Él es un Salvador pleno. Nada le falta a este perfecto Salvador. Y por lo tanto debemos entender que Él pagó el castigo que merecíamos en la cruz. Para este tiempo, Jesús había pasado ya 6 horas recibiendo la ira del Padre, el abandono del Padre. Su alma había estado siendo turbada, hermanos, con tormentos infernales, porque nuestro infierno Él sufrió en la cruz. Allí era castigada su alma y era atormentada hasta que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Hasta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de cada día. ¿Hasta cuándo me volveré a presentar ante Él? Allí cantaba el Mesías, tengo sed, tengo sed. Porque ahí fue atormentado por nuestros pecados. De manera que cuando dice, consumado es, debemos entender que lo que significa es que toda ira, escucha esto hermano, porque esto es para tu consolación, toda ira, todo castigo, toda aflicción que tú y yo merecíamos, Él la bebió y nada dejó en la copa para nosotros. Nada dejó en la copa para su amado pueblo. Amigo, tus pecados y mis pecados merecen el castigo y el juicio de Dios. Y por lo tanto existe tal cosa que se llama infierno. Existe un lugar de tormento en donde los hombres que han pecado serán castigados. Pero Jesús por 6 horas sufrió. Y tú dices, ¿por qué solo 6 horas? La razón es porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Su dignidad es muy grande y muy alta. Y por lo tanto 6 horas fueron suficientes para cargar nuestro castigo en la cruz. Y cuando dijo consumado, iglesia, estas palabras te las dijo a ti, iglesia del Señor. Es interesante, pero vemos palabras para todos aquí. Vemos una palabra para el ladrón, vemos una palabra para los que le castigaban. ¿Qué les dice a ellos? Perdónalos, perdónalos. Habla al Padre, habla a María, habla a Juan, pero ahora habla a la iglesia. Iglesia, con su lengua pegada a su paladar, se esfuerza, quizá con ese último sorbo de vinagre, lo aprovecha para susurrarte y decirte, consumado. No hay más ira para ti, amado. No hay más castigo que te espere, amado. Todo está terminado. Dice Spurgeon, había una copa llena de un sabor amargo. Era profunda y grande. Y Cristo la bebió por 6 horas, bebió de esa copa y bebió de esa copa y bebió de esa copa. Y después de haber recibido el castigo por 6 horas, después de haber bebido hasta la última gota, dijo, consumado. Niños, ¿recuerdan que Dios mandó un juicio en los tiempos de Noé? ¿Qué fue lo que mandó como juicio en los tiempos de Noé? Lluvia, aguas agresivas sobre
la tierra. Y cuando leía las palabras de Génesis, vino a mi mente la vez cuando Cristo dijo, consumado es. Porque escuchen lo que dice en la historia de Noé. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Escuchen lo que viene, niños. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Cuando pensaba en esto es una fuerte ayuda para entender a todo niño, a comprender qué significa que estuvo consumado. Dios mandó un juicio para destruir toda bestia, todo ser, todo hombre sobre la tierra. Y mientras era castigado, durante 40 días hubo una lluvia, pero llegó un momento en donde la lluvia cesó. La lluvia cesó, se detuvieron las cataratas de los cielos, las aguas de los abismos pararon. Es algo semejante a lo que hizo Jesús. Niños, por 6 horas Él estuvo recibiendo el castigo, con el rostro oscurecido de su Padre que no podía ver. Hasta el momento en que dijo, no hay más, Padre, no hay más. Las cuentas que me demandaste de ellos, los pecados que debías castigar, los he pagado. No hay más. Oh, iglesia, recibe la consolación de la palabra de Dios cuando escuchas de los labios de Cristo, tetelestai, consumado es. Que ninguna condenación, hermano, hay si estás en Cristo Jesús. ¿Te atormentan todavía y te acusan los pecados de tu pasado? Recuerda esta palabra, consumado es. ¿Fuiste gravemente pecador? ¿Fuiste malvado en tus pensamientos, malvado en tus acciones? Recuerda que Él no toma más en cuenta esos pecados. Los ha echado al fondo del mar y no se acuerda más de ellos porque ya los castigó en Cristo. Ya no puede demandar más castigo. ¿Te afligen los pecados en los que todavía caes? Hermano, como he dicho, está bien que nos aflijan. Pero recuerda y no sientas condenación, sino busca su presencia, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, recibamos consolación, pero a la luz de esta preciosa palabra, proclamemos la victoria de Cristo a un mundo que necesita escucharla. Sí, dile a esa mujer religiosa que va a hacer sus mandas, que va a pagar sus votos, que va a comprar sus indulgencias. Dile, consumado es. No hay nada más que tengas que hacer para satisfacer. Dile a ese que se lastima el cuerpo, a esos hindús, a esos hombres que se lastiman para satisfacer la ira de Dios, grítales, consumado es. O háblale a aquel de nuestra iglesia que está entre nosotros, pero que todavía piensa que tiene que obedecer y entonces está intentando vivir una vida moral para pagarle a Dios y que así le perdone. Dile, consumado es. Oh, hermanos, seamos movidos a recibir consolación y además a proclamar esta grande victoria, preciosas palabras, a un mundo que lo necesita, hermanos. Hay un mundo allá afuera que trabaja arduamente para satisfacer a Dios. Gritémosle,
consumado está. Todo está listo. No hay nada más que hacer. ¿No es esto un precioso mensaje para ti, amigo? Lo recibirás en humildad, entendiendo que nada debes hacer. ¿Creerás en este Salvador? Porque está consumado. Está consumado. Y todo aquel que confía en Él para el perdón de los pecados no verá la muerte segunda, porque consumado está. ¿Habrá alguno todavía que se querrá quedar fuera de esta preciosa palabra? Que dirá, yo no me quiero rendir a Cristo, yo quiero seguir manteniéndome lejos de Él, no voy a buscarlo, no voy a creer. Bueno, entonces sabe que beberás lo que Él bebió, no por 6 horas, sino por la eternidad. Porque tu corazón jamás dejará de ser pecaminoso y por lo tanto la ira de Dios será eternamente dada en tu corazón. ¿No has leído lo que dice el libro de Apocalipsis sobre las personas que están en el infierno? Que los que son inmundos siguen inmundos todavía. No hay limpieza para ellos. Su corazón estará más duro contra Dios. El castigo será eterno para ellos. Y una cosa más. Cuando Jesús dijo, consumado es, también proclamó su victoria sobre sus enemigos. Proclamó su victoria sobre sus enemigos. El diablo, la muerte y el pecado, todos con furia atacaron contra Él. Pero en la cruz Él los venció a todos. Es cierto, la muerte sería totalmente vencida en el día de la resurrección y será totalmente vencida en el día de nuestra resurrección. Pero la base de la victoria sobre la muerte estuvo en la cruz. ¿Por qué? Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la muerte está en el poder del pecado. Y si Jesucristo pagó en la cruz por el pecado, venciendo incluso el dominio de entonces no hay más reclamo de la muerte ni para Él ni para su pueblo. Escuchen lo que dice el libro de Romanos. Porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. ¿Qué quiere decir? Jesucristo no solo pagó por nuestras deudas en la cruz. Cristo venció el poder y el dominio del pecado en la cruz. De manera que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Por lo tanto, este fue un grito de triunfo sobre el pecado. Consumado es. El pecado ya no tiene más que reclamar al cristiano. Ya no tiene más que reclamar. Cristo venció el dominio del pecado ahí. Mis queridos hermanos, si Él venció el poder del pecado en la cruz, podemos también nosotros vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermano, ¿qué pecados te han atormentado esta semana? Pensamientos, pecados del corazón, amarguras, insatisfacción, frialdad espiritual. ¿Qué pecado estuvo sobre ti? Hermanos, si Cristo dijo consumado es, nos ha dicho que ha vencido el dominio del pecado. Y por lo tanto, ya no se enseñorea más sobre nosotros. Porque los que están en Cristo ya no andan conforme a la carne. Porque el Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y de la carne. Ya no hay más, no solo condenación, hermanos. Podemos vivir venciendo
venciendo los pecados que nos atormentan. Pero no solo venció al pecado y en el pecado a la muerte, venció a Satanás. Venció a Satanás porque Satanás intentaba vencer a Cristo. Satanás intentaba destruir a Cristo para que no hubiese un rey que viniese a establecer el reino, ¿sí? Por eso lo quería matar, se quería deshacer de él, incitando al odio a Judas y a los fariseos, porque pensaba Satanás, si logramos destituir a este rey, yo puedo quedar como el rey de este mundo. Pero lo que no entendió fue que cuando en la cruz murió, aplastó la cabeza de la serpiente. Allí venció al diablo. Allí aplastó su cabeza. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, escuchen, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, dice Hebreos capítulo 2. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El diablo fue vencido. Hermanos, cuando éste nos persiga, cuando éste envíe de sus secuaces para tentarnos, para hacernos daño, escondeos bajo la poderosa mano de Dios. Escondámonos en ese momento bajo su poderosa mano y seremos librados. No tengamos más temor de lo que éste nos puede hacer. Hermanos, a la luz de que Cristo venció a sus enemigos, vivamos con valor en esta vida. Vivamos con determinación para atacar el pecado, para no dar tregua con este como hizo Israel, dejando algunos pequeños pecados por ahí. No, podemos vencerlo plenamente, porque Cristo venció el dominio del pecado. Y no tengamos más temor del diablo o de la muerte. No estoy diciendo que comencemos a atar y desatar como algunos hacen. Este ciertamente es un ser poderoso. Pero no olvidemos que Cristo dijo, consumado es, los he vencido. Y por lo tanto podemos vivir con atrevimiento. De todo lo que he hablado, quisiera animar a la iglesia en esta última palabra. Iglesia, no temamos a los que pueden dañar el cuerpo. Temamos a aquel que puede echar el alma al infierno. Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás. ¿Qué nos podrán hacer? ¿Nos podrán despojar de casa? ¿Nos podrán despojar de trabajo? ¿Nos podrán despojar de la vida? Porque la iglesia sigue estorbando hasta el día de hoy. ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Ha estorbado por 2000 años? Y seguirá siendo un estorbo para el mundo. Como Noé, pregonero de justicia, que lo rechazaban por su mensaje de salvación. Así también la iglesia. Pero iglesia, cobra ánimo. Cristo ha vencido a sus enemigos. Hermanos, Cristo dijo, consumado es. Y viene pronto. Y viene pronto para destruir a sus enemigos. Y viene pronto para aplastar a todos los que contra Él se han rebelado. Tú honra a tu Cristo, iglesia. Tú honra a tu Señor. Tú honra a tu Salvador. Iglesia, admíralo. Admíralo. Míralo ahí, en esa cruz. Míralo ahí, sediento, velando por su madre, perdonando a los pecadores, ofreciéndole vida eterna al ladrón, ofreciendo perdón a sus perseguidores, sediento de la presencia de Dios.
y te susurra: consumado es. Iglesia, admira a tu Salvador. Admira a tu Redentor. Él te dice hoy: no hay nada más que hacer. Toda obediencia está requerida. Todo castigo ha sido llevado. Todo enemigo ha sido vencido. Victoria. Victoria. Iglesia, mira a tu Salvador sufriente y entiende que Él venció. Y entiende que Él conquistó. Y entiende que no perdió allí. Te estaba dando la victoria, te estaba dando la salvación. Eso es lo que significa consumado es. Alaba a tu Cristo, hermano. Consuélate con estas promesas, pero ahora alaba a tu Cristo, a tu Salvador. Obedécelo, entrégale obediencia, entrégale la nata de tu vida, tu corazón. No un poquito de por aquí y por allá. Derrama tu vida ante sus pies. Hermanos, disfruta esta palabra para tu consolación, porque mira qué tierna es esta palabra de Cristo. Hermanos, las fuerzas le faltaban. El corazón se le deshacía prácticamente en ese tiempo. Y le dice a su iglesia: cuando me veas aquí, solo quiero que recuerdes algo. Triunfé. Triunfé. Lo he consumado. Padre, todo está hecho. Padre, todo está terminado. No hay nada más que falte. Iglesia, escucha hoy estas palabras y recibe consolación. Consumado es. Consumado es. Que el Señor mueva tu corazón para darle una obediencia como agradecimiento, una entrega radical, algo que cuesta y que nos prepare para lo que el Señor nos demande en algún momento. Hermanos, en el día que suframos, en el día que padezcamos, que estas palabras retumben en tu mente y tu corazón. Tetelestai, consumado es. Para que tengas firmeza, para que no rechaces tu fe, para que no te voltees, para que te mantengas firme. Que el Señor nos ayude. Amigo, este es el Salvador que predicamos, aquel que todo lo ha logrado por nosotros, los pecadores. Cree en Él y serás salvo. Cree en Él y no serás rechazado. Confía en este victorioso Salvador y recibirás el perdón de tus pecados. Iglesia, hoy comamos el pan, comamos del pan y bebamos de la copa, recordando el triunfo glorioso de Cristo. Consumado es.